diferente, con un conversatorio. Estamos en clase de lengua y literatura con el primer año A, ¿cierto? Y hoy día nos convoca un momento muy especial, que es un poco la culminación de nuestra participación en el concurso Bio Bio en 100 palabras, y por haber sido ganadores nosotros, por haber enviado una gran cantidad de microcuentos, ¿cierto? Obtuvimos, bueno, 2 grandes premios, uno que es una cantidad de libros para nuestra biblioteca, y además la visita de un destacado escritor chileno, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a tener un conversatorio con el escritor Marcelo Mellado, ¿cierto? Que nos va a contar algunas cosas importantes de su vida, de su obra, y esperamos algunos consejos para algunos microcuentos que tenemos que todavía seguir escribiendo. Así que yo voy a dejar la palabra ahora a justamente esta entidad, ¿cierto?, de Bio Bio en 100 palabras, para que se presenten y nos cuenten un poco de este concurso. Hola Ani, hola a todo el primero B en esta clase, primero A del Liceo Manuel Sañartu. Soy Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio. Nosotros presentamos el proyecto Bio Bio en 100 palabras junto a CMPC. Es un gusto poder estar hoy día con ustedes. Muchísimas gracias a Ani y a todo el liceo por su entusiasmo y toda la creatividad y pasión que han puesto en participar en Bio Bio en 100 palabras, y la enorme cantidad de cuentos y creaciones que han enviado al concurso. Felicitaciones a los estudiantes, a las estudiantes y a todos los profesores, que acá felicito especialmente a Ani, que ha sido la persona con la que nosotros nos hemos comunicado permanentemente para poder incentivar la participación de ustedes en el concurso. Sabemos y estamos convencidos de que la escritura es una tremenda herramienta y nos pone muy contentos de que se pueda profundizar en la sala de clase, especialmente hoy día cuando nos han pasado tantas cosas en este último tiempo, en estos últimos ya se van a cumplir 2 años de estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. Creemos que la expresión a través de la escritura puede ser un tremendo espacio y un espacio muy potente para poder procesar sobre todo lo que hemos vivido y también conocer cómo los jóvenes han vivido este momento. A mí me pasa que a veces la visión de los jóvenes queda un poco oculta y no se ve mucho, pero nos interesa mucho saber cómo ustedes también han vivido este momento y que lo expresen y que puedan usar la plataforma de Bio Bio en 100 palabras para poder procesar creativamente estos tiempos duros que nos ha tocado, y a los jóvenes y a los niños les ha tocado fuerte también, muy fuerte. Así que tenemos el tremendo gusto de poder entregar el premio al colegio que más cuentos envió a Bio Bio en 100 palabras, en la 9ª versión, que fue la versión del año pasado, con la visita online. Ojalá pudiera haber sido presencial, pero bueno, es lo que es el contexto sanitario actual, con el queridísimo Marcelo Mellado, que es un lujo poder tenerlo hoy día en este encuentro docente. Él es un destacadísimo escritor chileno. Marcelo es escritor y profesor de lenguaje. Él nació en Concepción, pero creció y estudió entre Santiago y Valparaíso, y es reconocido por su estilo satírico e insolente. Ha escrito novelas tales como Informe Tapia, El Huidor, Ciudadanos de Baja Intensidad, y libros de relatos como Humillaciones y Madariaga. También ha escrito columnas para The Clinic y El Mercurio de Valparaíso, entre muchas otras cosas. Yo soy una admiradora del trabajo de Marcelo, así que tengo un especial gusto de poder presentarte hoy día, Marcelo, y tener el honor de que seas parte de este encuentro con los niños del primero A del Liceo Manuel Sañartu. Así que ya podemos comenzar. El proyecto Bio Bio en 100 palabras está abierta, la convocatoria número 10 ya del concurso, en donde se han reunido más de 100.000 relatos
de todos los habitantes de la región del Biobío. Esperamos que puedan participar en esta nueva convocatoria que está abierta hasta el 8 de octubre. Estamos expectantes de poder leer sus cuentos y saber cómo están experimentando estos momentos. Así que, Marcelo, adelante, te doy todo el espacio para que puedas contarnos acerca de tus procesos creativos, de tu vinculación con la escritura y lo que nos quieras contar. Hoy les agradezco muchísimo la invitación. Estoy a disposición del Liceo Manuel Zañartu y de la profe Ani, que la colega de lenguaje. Yo fui profesor durante algún rato. Siempre tengo una relación compleja con la educación. No puedo decir que fue siempre me costó mucho, me cuesta mucho. Nunca me sentí un buen profesor y creo que ahí les puedo contar y podemos compartir algo en relación con eso. En relación a mi pega, bueno, puede ser que para mí es súper emocionante estar con los cabros, porque creo que, como decía Soledad Camponovo, la escritura es un instrumento clave de saber, de conocimiento, y entregar esta posibilidad a través de esta estrategia del micro relato, yo creo que es una gran estrategia, una estrategia muy, muy astuta. Entonces, a nivel educativo creo que es un instrumento clave. Ahora, creo que yo me abriría un poco a lo que ustedes me pudieran sacar como escritor, si es que algo me pueden sacar, digamos. Yo creo que también, como decía Soledad también, en la presentación hemos estado sometidos a la catástrofe, ¿no? O sea, estamos en pleno periodo. No nos damos cuenta, pero estamos en medio de la catástrofe. O sea, no nos podemos dar cuenta porque vivir la catástrofe es muy complejo. Entonces, hay que vivir como si no estuviéramos en catástrofe, pero en realidad estamos en una situación bien catastrófica a nivel emocional, a nivel material y a nivel humano en general. Hay que acostumbrarse a vivir en esta catástrofe, no solamente la catástrofe a nivel de salud pública, sino que yo creo que también otro tipo de... y hay que saber nadar en este mar complejo, o en este mar con mucho oleaje, y la literatura puede ser un instrumento de sobrevivencia. Para mí lo ha sido. Entonces, como escritor, uno llega a la escritura, uno siempre quiso dedicarse, cuando uno era dedicarse, yo desde chico tuve la intención de escribir, o de dedicarme a la escritura, pero en Chile no habían, era muy difícil, nadie conocía a un escritor, y ser escritor no era una pega, digamos, no era una pega real, no era una pega verosímil, o una pega una pega en serio. ¿Cómo se llega a eso? La verdad es que no lo puedo, no sé cómo llegué a esto, pero llegué. Uno diría, escribiendo, claro, pero escribiendo ¿cómo? ¿Publicando dónde? Entonces, ese rastro, esa huella, me encantaría que me preguntaran sobre eso, como una manera de recortarlo. Pero escribir, y aquí lo anoté, imaginé que era una cosa fundamental decirla, que uno escribe un poco con una cierta dosis de frustración por la vida misma, ¿no? Es como entregar informes de situación, entregar informes de lo que a uno le va pasando, y muchas de las cosas que le pasan tienen que ver con esto que estamos viviendo, ¿no? Frustración, problemas. Bueno, la profe Ani nos acaba de contar que el liceo ha sufrido golpes duros, ¿no? Golpes de ausencias duras. Y eso, evidentemente, nos marca, ¿no? Fíjate que uno de los grandes temas de la literatura, y que siempre olvidamos, es la muerte, así como el viaje, que es lo que yo, entre otras cosas, yo les quería conversar. La aventura, el viaje, ¿no? Que es fundamental para todos los chicos, para la adolescencia, para cuando uno tiene 15 años, o 16 o 17. Viajar, la aventura de viajar,
no solamente desplazarse materialmente, sino que a nivel de la imaginación. Entonces, esa cuestión, sobre todo que en la adolescencia uno trata de pensar menos en la muerte uno empieza a pensar más viejo, o a tenerlo como problema, ¿no? Así que probablemente hay un cambio de época en ese sentido, que tenemos una relación distinta con la vida o con la muerte. Ese es uno de los tópicos literarios fundamentales. Entonces, es ver cómo nos relacionamos con eso. Y la literatura, o la escritura, para decirlo en términos pragmáticos, porque la literatura tiene que ver con otras cosas, con ediciones, pero la escritura, la parte material, ¿no? Eso es rudo porque tiene que ver con el día a día, en el fondo, cómo habitamos el mundo, que ese es el gran tema que yo me he propuesto. Yo vivo en una zona muy parecida a Cabrero, me refiero a que vivo en una zona semi-rural o semi-urbana, pero muy rural. Yo me dedico a plantar cosas, me dedico mucho a la vida, a plantar árboles nativos. ¿Y qué tiene que ver esto con la escritura? Tiene todo que ver, porque en el fondo yo me propongo prácticamente como con una especie de diseño de una nueva habitabilidad, y eso de alguna manera la literatura también lo informa. Y los chicos ahora, que esto es una cuestión bien clave, aunque aparentemente están fuera del mundo de lo literario, entre comillas, yo creo que están más cerca de lo que ellos mismos creen, incluso tomando en cuenta que me imagino que deben estar determinados también por la cuestión digital permanentemente. Los cabros deben estar permanentemente con el celular, consultando celulares y participando en las redes sociales, hacen TikTok y toda esa escenografía de redes digitales de alguna manera no los aleja de la literatura, no los aleja de los modos de representación o del mundo de la imaginación o de la producción de imágenes. Por lo tanto, están mucho más cerca del arte en general, de la producción de diseños, de mundo, de habitabilidades, de comparecencias, de ficciones, de lo que creen. Entonces, muchas veces cuando uno les habla de literatura, como que muchos de los cabros como que sienten distancia. No, todo lo contrario, ellos están mucho más cerca de la literatura de lo que ellos mismos creen, ya sea por las canciones, por la escenografía, por la ficción, por la digitabilidad en general, y por el modo como enfrentan el mundo desde el relato, desde el relato de la anécdota, ¿no? De la mera anécdota, de lo que hice el fin de semana, por ejemplo. Entonces, ellos tienen una relación con la ficción mucho más grande de lo que creen. Y eso es lo que a mí me gusta transmitir. Lo otro es que qué bueno que tengan relación, que hayan clases de este tipo, ojalá presenciales, en donde uno pueda salir del aula, entre comillas, digo, ojalá invitaran a escritores, pero también que invitaran a otros artistas, que también invitaran a científicos, que también invitaran a campesinos, a artesanos, a trabajadores de distinto tipo que puedan compartir experiencias concretas de mundo, de habitabilidades. Yo siempre como profe quise salir del aula. Además, siempre como yo hice clases fuera de Santiago mucho, hice clases en colegios cuicos de Santiago, que también fue una experiencia buena, digamos, o interesante. Hice clase en la cárcel en San Antonio. Yo había un liceo al interior de la cárcel, yo era profe hice clases en el ámbito vespertino, hice clases, bueno, en fin, hice clases rural, o sea, tengo harta experiencia y siempre me gustó salir. Por supuesto que en el mundo carcelario no podíamos salir a la calle a trabajar porque había un detalle ahí que no se podía. Incluso me tocó una situación bien loca porque hubo una situación de esas de encierro en donde no se podía salir a la cárcel, en fin, por situaciones que a uno como de cuasi motín. Entonces, creo que la educación hoy día, sobre todo, tiene que hacerse un poco más al aire libre, o tiene que hacerse un poco más fuera, en los paseos. Por ejemplo, aquí nosotros hacemos paseos por la zona
digo, yo colaboro con el mundo comunitario aquí, con un museo, con un centro cultural, y que hacen paseos por la zona hidrográfica de aquí, ¿no? Por la zona de los bosques. Aquí hubo una batalla importante, la batalla de la Silla. Se hacen paseos de tipo arqueológico. Creo que la educación tiene que abrirse un poco más hacia esa zona. Recuerdo que yo hacía clases a la orilla del río Maipo, en la desembocadura. Había un colegio ahí mismo en la desembocadura, puesto ahí. Pero, y yo decía, oye, si estamos en la desembocadura, tenemos el mar, tenemos el río, ¿cómo no salir, digamos? ¿Cómo no? Y la verdad que la educación nunca no estaba abierta a eso. Si somos un colegio de orilla de mar, ¿cómo no tenemos un bote del colegio? Casi todos los colegios pretenden tener una micro para salir. Uy, ¿cómo no tenemos un bote del colegio? Un bote que podamos salir En fin, todo, en general la educación tiende a encapsular en una sala de clase a los alumnos. Paradojalmente, los alumnos ahora, como estuvieron en el encierro casero, vía telemática, quieren volver al colegio porque, bueno, se encuentran con los amigos y hay una serie de interacciones, pero creo que la gran aula tiene que ser el mundo, la habitabilidad del territorio. O sea, uno debiera hacer clases en el territorio. Y si tienen por ahí, como me decía la profe, el río Itata cerca, porque yo me acuerdo que íbamos de paseo al río Itata con mi padre. Me acuerdo haberme bañado yo no sé si se puede bañar, si existe el río, si todavía corre agua, pero el Itata era como una fuerza muy importante, digamos, de los ríos que son tan importantes también en el imaginario, en mi imaginario, ¿no? Los ríos que cortan el territorio y que son determinantes de la cultura de nuestro país, como el río Maipo, el río Concagua, el río Mataquito, el río Itata, el río Biobío, imagínate, el Biobío. Entonces, esos ríos claves que fueron tan importantes en el imaginario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que uno es escritor del paisaje también, el paisaje que te determina. Me gustaría que me preguntaran cosas de modo de ir dando cuenta de cómo se vive el trabajo de escritura. Marcelo, los estudiantes te leyeron. Ya. Leyeron, así que es interesante que a partir también de esa lectura nos puedan comentar. Yo también los leí. Pueden hacer a Marcelo todas las preguntas que quieran. Abierto. Todos los que están conectados a través de la clase y también las personas que están conectados a través de Facebook. Y claro, también vamos a poder leer algunos de los cuentos de los estudiantes de Cabrero y del Liceo Manuel Sañartú que han sido publicados en el libro con los 100 mejores cuentos de Bio Bio en 100 palabras. Ani, quizás nos puedes contar qué leyeron de Marcelo y si hay algún estudiante que se anime a hacer preguntas y podemos continuar. Sí, nosotros en nuestras últimas clases justamente trabajamos un relato del escritor Marcelo Mellado, ¿cierto? La felicidad de los otros, que pertenece a Humillaciones. Fue de mucho éxito, los chiquillos lo disfrutaron, les gustó bastante el relato, salieron muchas preguntas, ¿cierto? Lo analizamos mucho, así que hoy día ellos vienen preparados para hacer algunas consultas respecto a aquella historia. Así que yo ahora voy a invitar a los chiquillos para que expresen sus preguntas. Por ahí yo creo que Catalina va a partir con su primera pregunta. Sí, no tengo problema. Ya, hija. Buenos días. Bueno, una de las preguntas que tengo es si sus libros tienen relación con los hechos de su vida o con algún hecho que haya vivido. Sí, por supuesto. Cata, no se te ve o es parte del... Bueno, debería, también, puede mostrarse, sí. Bueno, que también todos somos tímidos, ¿ah? O todas somos tímidas, ¿ah? Oye, sí, tiene que ver, todo tiene que ver, pero tiene que ver de una manera no necesariamente representacional, estricta, directa, literal.
Por ejemplo, la profe Ani hablaba de la felicidad, recordaba el cuento de la felicidad de los otros, y tiene que ver con la construcción imaginaria que uno hace de los propios delirios, ¿no? Uno es una persona que no, uno es neurótico, digamos, yo soy neurótico del ruido, fóbico, me molesta de hecho, a mí no me molesta tanto, si yo les dijera así perversamente, me encanta la mascarilla, porque puedo andar en bicicleta, no necesito mirar a los otros, o sea, me refiero que tomo distancia, porque soy un poquito fóbico. Y siempre odié, o sea, me encanta compartir lugares, pero me gusta el silencio, me he dado cuenta de eso. Y escribí ese cuento por el odio parido que yo le tengo a la carcajada, al hablar fuerte, al bullicio, o sea, por eso odio las ciudades. Entonces, en los restaurantes, o ya lo peor es cuando la gente está viendo un partido de fútbol y se ponen a gritar. Odio esa situación. Odio las situaciones masivas, en donde uno se pierde el control, donde los tipos están tomando y pierden el control y se ponen a gritar, como que hay una pérdida. Tengo una obsesión con eso. Entonces, me conecté con la fantasía criminal que uno siempre tiene. Uno dice, la mataría, pero claro, son fantasías criminales. Menos mal que existe la literatura. Entonces, si me dice, ¿para qué sirve la literatura? Para desarrollar las fantasías criminales que uno tiene y no cometer el delito, sino que fantasear con eso. Entonces, la fantasía de un tipo que simplemente odia a la humanidad, y desarrolla su criminalidad, lo cual es más o menos verosímil en el sentido que eso puede ser, que digamos los asesinos en serie. Bueno, acuérdense, hay una fascinación con la literatura. O sea, yo tengo, por ejemplo, el cine, que me gusta mucho a mí, el cine policial o el cine de espionaje, donde se cometen estos crímenes planificados, por así decir. Entonces, este plan de un psicópata, porque un psicópata obviamente que se conecta con estos tipos tienen que ser exterminados. O sea, un tipo que se ríe así, que no tiene ningún respeto por el espacio. Entonces, es un poco conectarse con el delirio. Entonces, una de las maneras de trabajar es conectarse con ese delirio. Por supuesto que es ficcional, ¿no? Es un delirio. Ahora, cuando yo estoy en situación de soportar esos ruidos, y ahora, fíjate que yo vivo en una zona bien silenciosa, y uno se pone viejo y pierde la vista, pierde el olfato, pierde varias cosas, pero yo no pierdo la audición. Y cuando se ponen a ladrar los perros, porque yo no sé por qué, yo soy el único vecino que no tiene perro, y todos los vecinos tienen de 5 a 6 perros, y de repente se linkean todos, para decirlo en términos digitales, se linkean los perros, y están 25.000 perros ladrando. A la 1 de la mañana, a las 12 le digo, oye, pero no puede ser. Mi vecino dice, no, es que los tienen. Entonces yo no peleo con los vecinos, pero a veces les digo, ¿usted cree que les sirve para que no entre? O sea, es como cuando empiezan a sonar las alarmas de los autos. ¿A quién le importa que suene una alarma? O sea, cuando empieza a sonar la alarma, ojalá se lo roben. Cuando empieza a sonar una alarma, ojalá se lo robaran a ese tipo. Entonces, oye, si los perros no te sirven para espantar a los ladrones, ¿qué le crea un perro que ladra a estas alturas? Los perros ladran por cualquier cosa. En fin, me conecto con la psicosis, pero es un modo. O sea, en ese sentido tiene que ver. O sea, ¿para qué sirve? Es terapéutico, digamos, porque uno... Sí. Bueno, uno puede escribir un cuento sobre algo que odia, alguien que odia, y eso me pasa a mí. Yo lo he hecho muchas veces. Yo he escrito cuentos en contra de gente que odio y que desprecio. Disculpen por decirlo de esa manera, pero... Ahora, lo importante es que uno es el culpable también, ¿no? O sea, en el sentido en que estoy hablando de un delirio, digamos, entonces, de una anomalía del sujeto. Eso. Claro. Hay otras preguntas de... Gracias por tu pregunta, Carolina, porque y además ese cuento le tengo cierto cariño. Es un muy buen título. Sí. La felicidad. Claro, porque en el fondo es
la felicidad del otro que produce el desprecio contra el mundo, el odio contra el que no está viviendo la felicidad de ese, digamos. ¿Mm? Mi felicidad es tan feliz que yo la traspaso. Oye, a mí no me interesa tu felicidad, digamos. En fin, no, me pasan muchas cosas. Ya, a ver si Javier está por ahí, Javier Espinosa, para que formule su pregunta. ¿U otra persona que continuemos con esta búsqueda de las respuestas? Ya, yo voy a tomar una de las que se dijo ese día en la clase. Ya, Javier. César. Ya, ahí llegó Javier. ¿Quién llegó? César Molina, pero ya. César. Primeramente, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Y mi pregunta es, ¿qué lo motivó a ser escritor? No se escuchó también la pregunta, pero creo, César, que era ¿qué lo motivó a ser escritor, no? Claro. Sí. ¿Qué me motivó? Mira, chuta, no sé cómo responder esa pregunta, pero, o sea, o tal vez la respuesta es dura. Yo creo que me motivó a ser escritor, profesionalmente hablando, mi fracaso como profesor. Mira cómo lo voy a decir. Generalmente cuando lo digo, lo he contado alguna vez, los cabros y mis propios colegas se complican un poco porque hablar de fracaso es muy rudo. Y la verdad es que la palabra fracaso es lo mejor que hay porque no hay que dramatizar tanto. O sea, uno está permanentemente fracasando y eso es así. Y es necesario. Y además, yo nunca me he movido en términos de éxito y fracaso, sino que más que nada juego con las palabras. O sea, yo nunca tengo éxito ni nunca fracaso. Simplemente uno vive. ¿Ah? Y hay situaciones... Pero ¿por qué hablo de fracaso? Porque de repente dije, no puedo seguir siendo más profe porque es una pega tan brutalmente exigente y ruda, así lo vivo yo, delirantemente, ¿no? Por supuesto que la profe Ani lo tiene que vivir de otra manera. Hay gente que no... Pero yo, para mí era una pega dificilísima, digamos, que en la cual gastaba mucha energía. Y de repente me costaba mucho cumplir las dos funciones, porque yo a veces escribía en el Clinic o escribía en el Mercurio y además tenía que ser profe y de repente a mí me pasó varias veces que los alumnos me leían en el Clinic y decían, oye, profe, está escribiendo pura cochinada aquí, me molestaban, me hacían bullying, casi los mismos alumnos. Entonces, pero me costaba cumplir con la doble función. Y además que yo creo que tengo un problema que es que los alumnos nunca me tomaron en serio porque no tengo yo los signos, las señales de autoridad que se necesitan para esa pega. Puede que hoy día se haya perdido todo, no sé, pero en ese momento me pasaba eso, que de repente los cabros me tomaban como si fuera un igual. Pero es porque uno da cuenta de eso. Porque tú, la profe Ani, se nota el tiro que tiene power en el sentido en que es fuerte. Los cabros lo sienten eso y seguramente, bueno, todo el mundo, los cabros tienen esa cosa con el power y todo, pero es como cuando yo estoy en un paradero antiguamente y siempre pasaba, qué sé yo, eso es como muy literario lo que les voy a decir, pero eso me pasaba. Siempre está el compadre que pide machetea en la calle, así medio flight o under, ¿cachai? O sea, el compadre, el curadito, mira a quién le va a pedir plata. Entonces yo decía, este me va a pedir a mí. Entonces el tipo, si habíamos 10 personas, pegaba la mirada, ¿a quién macheteo? Llegaba a mí, ¡pum! Ese era yo. Porque ese tipo percibía que yo tenía, por así decir, un buen sí, o era débil. Y en el mundo de la educación, ser débil significa muchas veces tener buen sí. Y los cabros te manipulan. Entonces yo era una persona muy manipulable porque tenía una cosa con la horizontalidad muy fuerte. Seguramente porque, en términos bien simples, sería porque soy inmaduro.
nunca maduré, o sea, siempre fui cabro chico, nunca me creí como adulto, nunca tuve una relación, o sea, ser escritor también es una forma, o ser artista a veces es una forma de fracasar en el mundo. ¿Dónde me meto si no sirvo? Y de repente descubre uno que aquí el delirio que uno tiene puede funcionar, digamos. Un poco así me hice escritor. Y cuando la pasé mejor como profe fue cuando decidí dejar de serlo y no podía salirme, porque ya yo dije, ya que voy a dedicarme a hacer, y me empecé a hacer las cosas mal como profe, y entre comillas me empezaron a salir bien. Es como pasa eso cuando la paranoia, o sea, ¿cómo se llama esta idea de que cuando de que en el fondo todo el mundo quiere que te vayáis de un lugar y decís, ya me voy, y no, quédate, o sea, es como si, un poco para molestarte, ¿no? ¿Cómo te vayas a ir ahora? No, pero si nadie quiere, no, sí. O sea, esa perversión del quédate para seguir molestándote un poco, ¿no? Pero eso es un poco lo que siento yo que me decidió a ser escritor, porque, y es muy raro, en Chile yo creo que son contados con los dedos de una mano los profesores que son paralelamente escritores. Han sido, pero y en la universidad es peor, porque también fui profe universitario y eso es peor. La universidad simplemente la desprecio profundamente. El mundo académico, por el mundo académico siento desprecio. Eso lo digo así con todas las letras. Ojalá hubiera otros modos de estudiar que no fueran llegar a la universidad como centros de estudio, de otra manera, como hay en otros países, mucho más amplio que el estudio universitario, que en Chile está muy sobrevalorado, que es importante, pero no necesariamente universitario. Le encuentro mucho más importante lo que pasa en el colegio, ¿no? Y lo otro son formaciones que uno debiera ir teniendo con la vida, digamos, en distintas situaciones de aprendizaje. Pero eso me pasa. Es una pregunta dura. O sea, ¿por qué? En el fondo porque no sabía hacer otra cosa. Ahora puedo funcionar un poco mejor, porque siempre yo queriendo trabajar en las profesiones liberales, siendo vendedor de seguros, profesor, también yo fui agricultor, yo tuve un plantel lechero en Chiloé, le echaba vaca, hacía queso, aprendí muchas cosas y bueno, no era mal agricultor, pero también habían cosas que había que tener que no, una cierta dosis de perversión o de maldad que yo no tenía al vivir en lugares tan rudos, digamos, ¿no? En fin, llegué a la literatura, o llegué a la escritura por eso. Y además, vivir en provincia, no en Santiago, que es un detalle no menor en un país súper centralizado. Ya, ok, muchas gracias por su respuesta. A ver, ¿tenemos más preguntas? Hay uno de Gabriel Medina, pero la va a hacer por el chat. ¿Cuál fue el primer libro que le impactó? Como de lectura, sí. Un libro que yo haya leído me imagino cuando, como decía Pedro Lemebel, cuando era Pendex. Lemebel le decía a la gente más joven, le decía los Pendex. Cuando era Pendex, bueno, hay varios que, fíjate que Robinson Crusoe a mí porque en el fondo siempre quise vivir así, como solo, ermitaño, abandonado, o sea, era como un libro, ese libro es tributario de ese romanticismo, ¿no? De ese romanticismo del solitario moderno que reconstruye su propia modernidad en la soledad, digamos. Pero también otro libro, siempre me gustó, no sé por qué, seguramente porque a mi papá le gustaban las películas de guerra y de cowboy, siempre tuve como esa fascinación por la guerra, pero más bien por el diseño de la guerra, porque la guerra no me gusta, pero el diseño de la guerra,
Y recuerdo que mi papá tenía unos libros, a le gustaba, de editorial Bruguera, puede haber sido, un libro que se llamaba El Desertor. No me acuerdo si era de Lajos Szilágy o Szilágy Lajos, que era Lajos, que era un escritor húngaro. No recuerdo bien, pero era El Desertor. Leí de un tipo que desierta de un ejército y es la vida como desertor, cómo se esconde. Y siempre tuve fascinación por esa cosa de esconderse, de pasar desapercibido, de que no te vean. De que no te vean. O sea, de alguna manera los que nos dedicamos a la literatura somos un poquito enfermitos. Yo algo debo tener de Asperger, porque, claro, tengo esa cosa de no ser visto, no ser sorprendido, de tener... No quiero comparecer aunque al final lo hago, funciono en ese sentido. Puedo hacer teatro, puedo parecer persona y puedo parecer adulto, pero no lo soy. Entonces, en el fondo, he aprendido a esconderme. Y siempre he vivido medio escondido, la verdad, ¿no? Ahora que me doy cuenta. Claro. Esos son los libros que más me impactaron, o sea, cuando Pendex. Me gustó, claro, pues siempre me gustó la aventura. Emilio Salgari, obviamente, uno leía El Tigre de la Malasia y todo eso. ¿Lector? ¿Fuiste bien lector de niño o fuiste encontrando la literatura en el camino? Yo creo que había lectura porque mi padre tenía libros, o sea, yo creo que eso es importante. Mi padre era re bruto, un ingeniero eléctrico, pero era culto dentro de su brutalidad. Tenía esa cosa formativa. Y recuerdo una vez que compró la versión, igual que Borges, estoy invitando a Borges, pero compró la versión española de la enciclopedia británica, que era la enciclopedia Barça. Entonces yo me dormía todas las noches con la Barça al lado, porque no sé por qué estaba en mi pieza, digamos, porque seguramente yo sacaba y leía historia, cualquier historia, digamos, ¿no? Ahí encontré muchos datos. Entonces me gustaba mucho la historia, leía muchas cosas que tenía que ver con eso, pero es porque tenía libros ahí, ¿no? Y mi papá tenía libros arrumbados en un altillo también, entonces yo veía libros. Ahí encontré el Desertor. Muchas cosas así. Bueno, ese era un poco el ambiente en que uno se crió con biblioteca, ¿no? Que es un detalle no menor. Claro. Claro, ese es un detalle. ¿Hay más preguntas por ahí, sí, de los jóvenes? Hola, buenos días. Hola, Sofía. Yo quería preguntarle qué piensa o qué siente al momento de escribir. Varias cosas. Hoy día, de hecho, me levanté súper temprano, pero súper temprano, porque preparándome para hablar con ustedes. Entonces me dediqué a corregir, a meterle una novela que estoy trabajando, una novela que tiene un título poco sugerente, un título maldito, que no le he podido sacar ese título y no sé por qué un día quedó con ese título, que se llama La novela de mierda. Porque es un libro que me tenía aburrido, o sea, que lo tengo hace harto tiempo, lo decidí terminar. Hubo un momento en que uno abandona ciertas cosas, ya sabéis que más me tiene aburrido. Y de repente, una vez me entrevistó el Federico Sánchez y yo dije, oye, no sé por qué me entrevistó Federico Sánchez, pero me entrevistó el compadre que anda con un bastón, sí, en la tele. Entonces me decía, ¿estás escribiendo algo? Sí, pero me tiene aburrido. Le dije, una novela de mierda que estoy. Entonces, ponle así, me dijo. Entonces quedó como la novela de mierda, pero no sé por qué, y no le he podido sacar ese título, que cuando algo queda es como un apodo. Entonces, y ahora la recuperé y la voy a presentar a un concurso, porque ya estaba revisando y ¿qué voy sintiendo ahí?
que en el fondo uno está escribiendo, está revisando, un texto es algo que nunca se termina. Entonces lo que yo diría que siento es un poquito de ansiedad, y de repente cuando se me olvida que estoy escribiendo, que es importante olvidar que uno está escribiendo, sino que está metido en un mundo nomás, es las ganas, la voluntad de construir, de diseñar. Es como cuando tú estás cocinando, que es lo más entretenido que hay para mí. Yo cocino con mucha facilidad, teniendo los ingredientes, por supuesto. Nunca por receta, siempre improviso. A veces pregunto receta y todo, pero hago esta analogía o esta comparación porque es como eso, un poco, a ver, ¿cuáles son los ingredientes aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Entonces es como placer de estar diseñando, de estar construyendo una imagen, de estar construyendo un mundo. Por supuesto que de repente uno pasa por la desazón y todo. Y como siempre el proceso de escribir es investigativo, siempre estoy consultando, y hoy día no es difícil consultar, ¿no? De repente se me olvidan las palabras. Hoy día estaba preocupado porque vi que había una palabra que me faltaba. Y que era la palabra, se me olvida, pero la tengo que recordar porque hay palabras que hay que recordar. El olvido, la sensación de olvido y la sensación de recurrir a la memoria permanentemente. Y el olvido es algo impresionante, en el sentido de que es una sensación, pero por otro lado, una sensación de vacío, pero por otro lado es un estímulo. Estaba tratando de acordarme de una palabra que se me había olvidado, que era la palabra gentrificación. Tiene una palabra de mierda, porque se usa mucho en Valparaíso por el fenómeno de la gentrificación, que significa cómo habitar lugares medio ruinosos por inversiones digamos, inversionistas que invierten en una zona que recuperan, ¿no? Que está en ruina. Gentrificación. Entonces me pareció, esa palabra me faltaba. En fin, eso estoy sintiendo, o sea, la sensación de estar en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo no solamente es estar redactando o escribiendo, de repente para mí el mundo del trabajo también es salir porque de repente estoy un rato y me saturo y voy al pedazo de terreno que tengo donde estoy plantando árboles y todo, y me pongo a cortar el pasto, me pongo a hacer almácigo, que ahora es la época, estoy regando, qué sé yo, haciendo todo lo que tengo que hacer. Es parte de mi trabajo, lo siento como algo incluso literario, como parte del paisaje, como que uno interviene el territorio como un texto y que está... Me gusta también ir ordenando el paisaje, entre comillas, ¿no? Es como cuando uno hace el jardín, uno cocina o hace el jardín, o sea, es un trabajo doméstico. Es un trabajo doméstico. Qué maravilla, por ejemplo, a mí me encanta hacer el jardín. Tengo un jardín, lo bueno es que es un jardín incorrecto, ¿no? Un jardín que es súper desordenado, que salen cosas que no están en los jardines habituales, ¿no? Por supuesto que no está el pasto cortado a los jardín de señora cuica, ¿no? De esos jardincitos que tienen el pasto así, no, horrible. Entonces, las cosas medio desordenadas y con cosas muy dispersas. Pero yo tenía un terreno que estaba totalmente, que era un basurero, y lo he ido recuperando. Entonces, ese placer, ese es el placer que siento cuando escribo. O sea, cuando tengo producto, cuando empieza a funcionar algo, y tú empiezas a sentir que hay un diseño, hay una obra que se está armando. Y que si yo planté todos los árboles nativos que planté, qué sé yo, peumo, ¿cómo se llama esta cuestión con que nos lavamos la cabeza a veces? El pelo. Quillay. Que planté varios quillay, peumo, boldo, todos esos árboles nativos, me encanta verlos, que están creciendo, están de este porte nomás, pero bueno, se van a demorar un rato. Que crecieron las arvejas, que crecieron están creciendo las arvejas y las habas que planté, otras cosas más que tengo ahí. En fin, eso es parte, para mí, es parte del trabajo de escritura, aunque no lo parezca, es parte del trabajo de escritura.
la sensación del diseño. No siempre se pasa bien, porque de repente uno... Pero hay que... Trabajar consiste en eso, en aprender a administrar la frustración de no poder hacer algo y aprender a administrar el logro. De repente, cuando uno tiene logro así muy importante, no hay que tomarlo en cuenta así como, ya lo logré, me quedo, lo celebro. No, es parte de... digamos, no hay que hacer mucha diferencia entre los logros, entre los fracasos y los éxitos, entre comillas, y no usar la palabra fracaso y éxito para nada, sobre todo el mundo del estudiante, porque a los estudiantes se los cataloga mucho con tener un éxito en el estudio, o fracasar, no existe eso. Simplemente son funciones que se van realizando y hay que hacerlas. Lo importante es ir a hacer y saber que a veces eso es dificultoso, que se sufre, que se puede pasar mejor, pero que es habituarse a la frustración y al logro. Frustración y logro. A esta altura yo vistiéndome y haciendo la cama ya estoy con el día hecho, ¿cachai? Ya soy feliz así, o sea, ya logré sobrevivirle un día más. Como la otra vez me preguntaba, pero yo haciendo la cama, tomándome mis medicamentos, el antidepresivo y el ansiolítico, ya ahí empieza a funcionar. Puedo. Entonces, eso es lo que siento al escribir, digamos, todo lo que te estoy comentando. O sea, incorporar mi vida a la escritura. Eso. Hola. Ahí hay más preguntas. Hola, buenos días. Sí. Disculpe, pero ¿y usted esa frustración, cómo la controla? ¿Qué hace, por ejemplo, cuando se siente decaído para subirse el autoestima, por decirlo así? Chuta. No sé lo que hago, pero ahora que me lo preguntas, déjame acordarme lo que hago. Trato de perseverar nomás, o sea, en el sentido en que yo creo que cuando descubrí que la vida doméstica, que siempre estuvo ligado al mundo de las mujeres, entre comillas, es lo mejor. Que lo mejor es estar en la casa. Yo, por ejemplo, empiezo a jugar. O sea, ¿qué hago? Cuando siento esa frustración, en el fondo juego a eso. Y de repente uno se ahoga en un vaso de agua. Y yo he sido especial para eso muchas veces. Cuando era Pendex, me ahogaba en un vaso de agua. Pero eso es así, la vida, uno se ahoga en un vaso de agua. Y es cierto, uno se ahoga en un vaso de agua. Tiene la experticia para ahogarse en un vaso de agua. Trato de incorporar la cosa lúdica, el juego. Por ejemplo, me encanta jugar. Yo de hecho me dedico a jugar ahora. Yo mientras más cabro chico soy, mejor la paso. De hecho, tengo una cocina que yo le llamo la cocina vernácula, que es una cocina que fuera de mi casa, como tengo un patio grande, yo hice un día vi que unos amigos anarquistas hacían como cosas originales a partir de nada. Decían, tú tenés que hacer tu casa con lo que está en el terreno donde estáis. Entonces vi que habían hecho una cocina para cocinar afuera, una cocina elemental. Y yo la copié, que es de barro y de ladrillo, que tiene unos quemadores hechos de ladrillo, y es bien astuta porque tiene un hoyo adentro, tiene varios niveles y 3 hoyos. Un cenicero donde uno mete los palitos y arriba donde están los quemadores. Y ahí cocino. Y funciona con re poca leña. Y palitos secos hechos, ahí me hago y la paso, a eso, digamos, acudo a lo más elemental. A cocinar lo que es lo menos moderno, es respetar como sobre todo decir, oye, si estamos sobreviviendo, estoy en esto, sobrevivir con lo mínimo. Y sobre todo ahora,
sobre todo en el mundo que estamos viviendo, de escasez de agua, de escasez de recursos, de escasez de... en donde vamos a tener que aprender a vivir como tal vez siempre hemos vivido en situación de catástrofe. Lo que pasa es que ahora estamos más conscientes de eso, pareciera. Entonces, luchar contra la frustración puede ser uno de los grandes temas. En el fondo, uno podría decir, la vida consiste en luchar contra eso. Pero la otra manera es decir, como mi papá siempre, echarle para adelante. Entonces la vida se reduce de repente a cosas así como bien domésticas. Yo recurro a la vida doméstica. Si tú me dices, ¿cómo enfrentas la frustración? Recurro a la vida doméstica. Incluso me hace bien hasta lavar los platos, hacer la cama, o sea, ya ese nivel. Pero es porque ya uno ya está vieja ya, como... Para un pendex es más difícil porque los pendex tienen otras pretensiones. O sea, porque están luchando por otras cosas. Cuando uno ya se da cuenta que uno vuelve a la cosa más elemental, pero uno no le puede pedir eso a un cabro que tiene 15, 16, 17 años. Aunque puede ser igual, se lo descubre antes, creo yo, ¿no? Creo. Lo otro, agarro la bicicleta y salgo. O sea, si me siento muy ansioso, agarro la bici y salgo. Salgo a comprar, me doy la vuelta y ahí se me soluciona. Y en la bicicleta me hace muy bien porque la voy pasando bien. Voy pensando, voy trabajando, salir a mirar, qué sé yo. Eso. Yo creo que esa es la lucha, claro, mi lucha contra la... Porque vivir no es fácil. Vivir, pucha que, bueno, no... En fin, para esas cosas se pueden decir demasiadas cuestiones, pero la cuestión es descubrir el objeto de deseo, para trabajarlo. Erika parece que tiene un cuento publicado. ¿Sí? Sí. Erika, ¿te gustaría leer tu cuento? ¿Erika Vivanco? ¿O Medel? Sí, me gustaría leerlo. Sí, no, mi apellido es Vivanco Medel. Vivanco Medel, ya. Mira, yo leí el de nubes, ¿ese? Sí, ese. Es muy bonito ese, es muy bonito. Léelo. Ya. De nubes. Mi primita pensaba que Cabrera fabricaba sus propias nubes. Por un tiempo, yo igual. ¿Viste? Precisión. No, digamos, este tema con la pérdida de la inocencia, que digamos, de alguna manera tu cuento tiene que ver con la pregunta que me hacías, claro, que es como la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Claro. Es de una astucia, de una fuerza muy, muy potente. Como el cambio de pasar, no sé, por ejemplo, de ser niño y de repente ya comenzar en la adolescencia y ver los temas que antes no entendías. Claro, la pérdida de la inocencia. Ese es otro de los grandes temas de... bueno, entre perder y recuperar la inocencia. Yo creo que no hay que perder la inocencia, o sea, hay que recuperar la inocencia también. O sea, perder la inocencia también es recuperarla, digamos, ¿no? Son distintos estadios, ¿no? Siempre tener conciencia de eso, de recuperar y perder, que son las mismas cosas. Es como fracasar y tener éxito no existe, ninguna de las dos cosas existe, sino que son recuperar y perder la inocencia. Es bonito, pero además la imagen de las nubes que produce que un lugar, que son propias de un lugar, o sea, que son la identidad de un lugar cuando uno... Es bonito. Bueno, la imagen de la infancia son uno de los temas más rudos que uno tiene como construcción de mundo. Y eso está muy bien armado, muy bien trabajado ahí. Muy bien trabajado. Así que, felicitaciones, Erika. Y esto es como cuando te decía,
este pequeño logro que es que te hayan publicado, ponte tú, es necesario después, tenéis que seguir nomás, o sea, no te podéis quedar en eso, es como que esto es, ya, hay que seguir adelante. ¿Mm? Hay que seguir con las otras nubes. Ese es el gran detalle. Me acordé una vez que yo venía por Iquique, venía de Bolivia y no sé, llegando a Iquique en la noche, y venía un niño boliviano que no conocía el mar y le decía, mamá, ¿cuál es el mar? ¿Dónde está el mar? Y era súper ansioso para mí, yo estaba pasando lo pésimo, que decía, ahí está el mar. Pero el mar, ¿qué era? Era de noche y habían unos barcos iluminados. Entonces, ese niño, probablemente la imagen que tiene del mar, o que tuvo del mar en ese momento y que tal vez nunca se le va a olvidar, es que el mar eran luces de barcos, y no lo que nosotros generalmente tenemos del mar, que es las olas, porque lo vio de noche. Llegó al mar de noche. Y ahí es donde uno se quiere meter. Yo me hubiera encantado meterme en la conversación, pero era una conversación que le pertenecía a la mamá. Y yo decía, la mamá no está administrando bien el mensaje. Porque la mamá quería que él se callara, porque era muy tarde, era de madrugada, era de noche. Entonces, yo decía, no, ese, porque él estaba obsesionado por saber dónde estaba el mar. Y el mar era una cuestión en que se bajaba, porque veníamos bajando, y a lo lejos, barcos iluminados. Imágenes. Y esta imagen de las nubes, preciosa, porque claro, es el mundo de... Además nos conecta con el mundo de la afuera. No estamos acostumbrados al mundo de la afuera. Menos los que viven en las ciudades como Santiago, sí. No ven el cielo, nunca miran. ¿Nos acompañan otros autores o autoras del libro? Sí, ¿Ani? Noemí debería estar por ahí también. ¿Se entusiasman en leer sus cuentos también? Erika, ¿qué edad tienes tú? Le iba a dar las gracias por las palabras que me dijo delante. Tengo 17 ahora. Y cuando escribí el cuento tenía 15. Ya. Claro. ¿Cómo pueden tener 17 años, digo yo? ¿Cómo pueden? El tiempo pasa súper rápido. Sí. Claro. Sí, yo tengo una cabra chica de 15. Y otra edad también. Sí. Noemí, ¿te entusiasma leer tu cuento? Noemí Durán. Tren en Cabrero. No, el tren cabrerino. Sí. ¿Todavía hay tren? Sí, pasa un tren. No me digáis, ¿pasa un tren? ¿Qué tren es ese? Ese, creo, no estoy segura, pero ¿es el de Concepción o no? No. Pero pasa. O sea, es posible. Sí, pasa uno. Igual pasa bien seguido en realidad. No me digáis, o sea, tiene que haber harto accidente, porque siempre que hay trenes, digamos, está... No tanto, sea, hace un tiempo hubo uno igual. Pero ver trenes no es fácil. Sí. Hoy día, como uno echa de menos los trenes. Lee nomás. Ya. Mi microcuento se llama Tren Cabrerino. Entre los años 60 y 70, la gente de Cabrero acostumbraba a hacer una fiesta en la estación de trenes. Esta fiesta era para celebrar el trabajo que hacían los mineros que iban a las minerías de Concepción. Un día el tren no volvió más y todos lloraron a los mineros durante semanas. Nadie traía respuesta y no se sabía nada de lo sucedido. 20 años después, cuando el tren ya no se usaba, entre la neblina se escuchó llegar un tren. En él venían todos los mineros perdidos. Habían entrado en un bucle del tiempo y no recordaban nada. Ahí hay una historia, qué interesante, la construcción de esta imagen tiene que ver con la historia penquista. Yo recuerdo de chico el tema Lota, Schwager, digamos, toda la industria minera, carbonífera.
que fue determinante en el imaginario de ese territorio. Y está súper bonito el tratamiento porque tiene esta cosa con la memoria y el olvido, porque que funcionamos, ¿no? La memoria y el olvido, y que tú lo trabajes, y si tú lo trabajas y eres adolescente y trabajas algo histórico, es porque de alguna parte lo recibiste esa memoria debe estar ahí en el mundo familiar, en el mundo popular, en el mundo comunitario, está, ¿no? Los que se van a trabajar a la minería, los que van al carbón. Es bonito, o sea, para que vean ustedes cómo se trabaja escrituralmente el territorio. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo? ¿Cómo sientes tú ese trabajo con el territorio y con la memoria? ¿Tú esa historia estaba en tu familia? ¿La recuerdas contada por abuelos, por familiares? La verdad es que no, pero, o sea, una cierta parte sí, porque siempre va a haber como esa historia en como los abuelos, en Cabrero, en las partes cercanas de Cabrero, y siempre van a estar esas historias que nos contaban. Claro. Y yo creo que igual rescaté un poco de eso y de distintas partes igual, po. Y igual es bueno recordar como lo que vivían antes las personas situadas aquí, po. Y eso quise más o menos recalcar. Es bonito el trabajo del juego y la repetición de las imágenes, porque si hay una imagen recurrente, por ejemplo a nivel cinematográfico, es la llegada y la despedida de un tren, la situación de trenes, ¿eh? Los soldados que se van a la guerra, la llegada, la despedida, la llegada y la despedida. Es una cuestión que siempre nos va a acompañar. Y nada menos. El comienzo del cine, además. O sea, es el comienzo del cine. ¿Verdad? Pues el comienzo del cine es el tren. Claro. De los hermanos Lumière. Creo que hay una escena de tren, ¿no? Como que se viene encima. Sí, perdón por la interrupción. No, está bien, sí, eso es fundamental. Para que veas tú la importancia, el imaginario que transmite eso. Y tú te instalas en ese imaginario y desarrollas una historia que tiene que ver con tu propia memoria. Hay una imagen de Neruda que dice no hay nada más triste que un tren detenido bajo la lluvia. Con esa pura imagen uno se imagina ese mundo del sur, un tren detenido bajo la lluvia. Antes se hacía todo en tren. El Longino, el famoso Longino que hacía en el norte, todo era en tren, y después algo pasó con la industria del transporte, como que que muy raro, digamos. Pero bueno, en fin, ese es otro tema social, político, sociológico, de estudiar qué pasó con la historia del transporte en Chile, que tiró el tren para otro lado, y lo consideró una industria menor. Oye, Marcelo, ¿te estoy interrumpiendo o...? No, dale. ¿No? Tenemos que ya ir cerrando la conversación y sería interesante cerrar invitándolos a quienes están participando de la conversación se entusiasmen a escribir. Y quizás podrías contarnos si alguno de las personas que están, de los jóvenes que están, de los y las jóvenes que están acompañándonos hoy día, quieren escribir para Bio Bio en 100 palabras y no saben quizás por dónde comenzar. Quizás podrías darnos algunas recomendaciones para que participen y que puedan expresarse, escribir y ser parte y seguir siendo parte de Bio Bio. Bueno, obviamente los invitamos a que escriban. Conectarse con el territorio. Oye, vayan al río Andalieno. ¿Queda muy cerca el río Andalieno o no? Es que no sé, yo tengo la obsesión, estoy hablando de mis obsesiones. ¿No muy cerca? No muy cerca. ¿Cuál es el río? O sea, lo más cerca que tiene el Andalieno. El Itata. Perdón, sí. el Itata. Hay varios saltillos del Itata, hay varios, por varias zonas podemos acceder al río Itata acá.
Ya. Ah, ya. Está cerca de... Es un río importante. Tenemos mucho, estamos muy favorecidos, tenemos mucho cielo. Por eso Erika hizo mucho cielo. Cielo. Eso es importante. O sea, hay un territorio que se te oferta como tal. Sí. ¿Y los cabros están muy metidos en la cosa digital igual? Sí, pues eso es parte de... De todas maneras, de todas maneras. Se pelea mucho, ya, apaguen todos los celulares, apaguen la pelea. Bueno, ahora estamos usándolo. No, ahora sí. Pero la otra pelea, para que los apaguen, para que los enciendan. Claro. Realmente puede ser un buen instrumento de trabajo. Sí, pues, invitarlos a que trabajen. Y el territorio, lo que pasa es que, sobre todo cuando son microrelatos, que tienen un efecto muy, muy potente, la construcción de imágenes es clave. Y tienen ahí imágenes. El territorio les oferta un paisaje que ustedes del cual pueden informar poéticamente. Eso es muy hermoso. Y de hecho, con lo que han leído la Erika y la Noemí, son construcción de imágenes muy, muy hermosas. Sí, así es. O sea, la fuerza poética que tienen. Y esa fuerza poética sirve no solamente para hacer poesía o para escribir, sino que para enfrentar el mundo también. A veces es necesario. O sea, que a veces, siempre es necesario la dimensión poética. Y la dimensión práctica, por cierto. No, así que participen. Estamos llegando al final de la hora. Estamos llegando al final. Van a salir a recreo. Ha sido un tremendo gusto, Marcelo, poder escucharte. Ya como tú decías, hice la cama, ya me hice el día. Yo estuve en esta conversación, ya me hice el día. Ya estoy. Claro. No, pero estuvo muy interesante y poder tener la experiencia de que Erika y Noemí pudieran leer sus cuentos y compartirlos contigo y comentarlos. Creo que estuvo muy bonito. Eso es parte de la naturaleza que tiene el proyecto Bio Bio en 100 Palabras, que se generen este tipo de encuentros y de espacios y que pasen cosas a partir también de lo que ustedes están escribiendo. Ojalá se entusiasmen a seguir haciéndolo, que escriban, porque de verdad queremos leerlos, saber cómo están viviendo hoy día. Sí, eso es importante. Esta plataforma. Oye, ¿se ven muchos caballos en Cabrero o no? Sí, caballos tenemos. ¿Anda caballo? Sí. Anda caballo, ya, que eso es importante también. Que yo tengo atrás mío un caballo que no es mío, pero que es vecino. Se me asoma. Entonces corto el pasto y el caballo me empieza a mirar. Le tiro el pasto que corto. Me refiero que, como son zonas rurales, yo siempre las asocio con caballo y con bicicleta, porque la bicicleta de alguna manera en los campos reemplaza al caballo. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer a nivel de vida doméstica y de observación simple del paisaje, y de acuñar el territorio, de asumir el territorio que vivimos. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, me encantó estar con ustedes, profe, colega. Ojalá nos podamos ver en alguna oportunidad, porque uno está moviéndose, y bueno, y cuenten con uno para cualquier cosa. Ani, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Nosotros, un privilegio poder haber tenido esta conversación. Oye, gracias, Ani, por tu entusiasmo, tu energía que le imprimes a todo este trabajo. También es súper vitalizante poder compartir contigo eso y poder ver cómo se lo comunicas a tu estudiante. Así que también, ya con eso estamos con el día. Ya hicimos el día. Ya hicimos el día, así que la tarea. Oye, Marcelo, Ani, y a todos y todas las que están acá, a Isidora, Noemí, Erika y a todos los que están presentes del primero A. Perfecto. Sí, muchas gracias a todos. No, abrazos. Chao. Gracias. También, adiós. Gracias.